Bien, buenas tardes, chicos. Les he traído aquí la parte de los cálculos directamente del experimento de coeficiente de conductividad térmica. Bien, entonces, ¿qué nos pide hacer la parte de los cálculos? Nos pide determinar el flujo másico M2, donde M2 es la masa que se va derritiendo con el calor del ambiente solamente, ¿no? Vale decir, mediante el mecanismo de transferencia de calor por radiación y por convección, ¿no? Entonces, ese es M2, cuando el hielo, digamos, se está derritiendo con solo el calor del ambiente, ¿no? Y nos piden determinar también M sub T puntito, ¿no? O sea, el caudal másico total. Que, ¿A qué viene siendo el caudal másico total? Viene siendo la suma del caudal másico 1, que es la masa de hielo que se derrite debido al vapor, y M sub 2, que ya hemos dicho que es la masa de hielo que se derrite debido al ambiente, ¿no? Ese es M sub T. Entonces M sub T lo vamos a determinar igual cuando ya pues ya lo hacemos, ya lo vamos a calentar la placa mediante vapor, ¿no ve? Entonces M sub T se va a obtener de esa manera y M sub 2 simplemente dejándolo al ambiente, ¿no? Bien, entonces, esa parte yo ya lo he puesto aquí en la tablita. Aquí está, caudal másico total sería M sub T, caudal másico 2 sería M sub 2 y listo, ¿no? Ya, con eso ya lo tengo. ¿De dónde o cómo estoy calculando estas dos cosas que me está pidiendo? Entonces me voy a la guía, perdón, a los datitos que me están proporcionando. Ahí, ¿dónde está? Es esta. Aquí está. Entonces, para M sub 2 puntito, yo voy a dividir delta M2 y en el intervalo de tiempo en el cual se ha derretido, ¿no? O se ha obtenido esta masa. Entonces dice que esta masa se ha obtenido en un tiempo de 600 segundos, ¿no? Entonces eso yo lo he anotado acá. Masa, estamos hablando de M sub 2 en este caso, ¿no? La masa derretida solo con el calor del ambiente. Entonces, masa derretida 0,0106. ¿En qué tiempo? En 600 segundos. Entonces, calculo el caudal másico dividiendo esa masa dividido entre ese tiempo, ¿no? Y me da eso. Ahí está la formulita si quieren verlo. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tengo ese caudal másico y lo mismo hago para el total, ¿no? Divido la masa entre su tiempo. ¿De dónde saco esos datos? De acá, ¿no? De la tablita. Donde para el plástico dice que yo tengo un una masa, un delta MT, ¿no? Una masa total de 0,015 que se ha derretido en cuanto en 300 segundos. ¿Ya? Listo. Entonces, de esa manera he calculado esos dos caudales máxicos. ¿Listo? Ya. ¿Qué es lo siguiente que nos pide? Nos pide determinar, ya, aquí nos está indicando cómo tenemos que hallar el área, ¿no? Recordemos que nuestra formulita para hallar el coeficiente de conductividad dice que es igual a lambda de fusión, que esto lo encontramos de tablas. L, que es el espesor de la placa, que nos da dato en la guía. Aquí nos está dando L. ¿Dónde está? Aquí está. El espesor de la placa, L, ¿no? Pero yo estoy haciendo en este caso por el plástico, ¿ya? 0,056. Eso también lo he anotado acá. ¿Dónde está? Espesor de la placa L. Ahí está. 0,056. Esto lo estoy haciendo en mente solamente por el plástico, ¿ya? Ya listo. L ya lo tenemos. El área, como les había dicho, es el área promedio, ¿no? El área promedio dice que está dado por pi cuartos. A ver, ahorita les muestro. Área promedio es pi cuartos multiplicado por diámetro 1 más diámetro dividido entre 2, todo eso al cuadrado, ¿no? Con esta expresión he calculado la área, o el área, perdón. Y a eso tengo que multiplicarle la temperatura T sub 2 menos T sub 1. ¿De dónde saco T sub 2? Y T sub 1 está en los datos, ¿no? T sub 2 es la temperatura de ebullición del agua, 88 grados Celsius, y T sub 1 es 0 grados Celsius, ¿no? ¿Por qué estas dos temperaturas se están tomando en cuenta? Entonces,
Si hemos leído un poquito la guía, entonces nos dice que eh, para determinar el coeficiente de conductividad térmica, eh, debemos trabajar en un estado estacionario, ¿no? Cosa que la temperatura no varíe en ambos lados de la cara de la placa. En este caso del plástico, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que cuando existe el cambio de fase eh, entre dos estados, entre dos estados de la materia, sabemos que la temperatura no varía, ¿no? A eso lo llamamos calor latente, ¿ya? Entonces, la temperatura de ebullición del agua, 88 grados Celsius, ¿no? Es por eso que se está tomando tanto la ebullición del agua y la fusión del hielo, ¿no? En esas dos temperaturas, o el agua está cambiando de estado, ¿no? En este caso de sólido a líquido y en este caso de líquido a vapor, ¿no? Listo, es por eso que se toman eso. 88 porque es a nivel de La Paz, ¿no? Sabemos que en La Paz la temperatura de ebullición del agua aproximadamente es 88, ¿no? Ya, ya listo. Entonces, ¿qué más? Ya tenemos eso. Solo nos faltaría calcular el caudal másico total y el caudal másico 2, ¿no? Bien, entonces eso ya lo he calculado acá. Entonces, ya, ¿qué sobra? ¿Qué sobraría? Fijarse las unidades, ¿no? Las unidades, todo está en el sistema internacional. Este lambda de fusión yo lo he sacado del internet mm, y en unidades de julios sobre kilogramo, que son 334.000. Tal vez ustedes lo han visto en calorías sobre gramo, que son 80 calorías sobre gramo, lambda de fusión del agua. Entonces, ya con esos datos ya puedo calcular, ¿no? Lo meto todo a la fórmula, como ya les había dicho, ya todo es dato. Lambda de fusión, entonces aquí está la formulita. O el cociente de conductividad es igual a lambda de fusión por el espesor de la placa dividido entre el área promedio por la multiplicación del delta T y multiplicó todo eso multiplicado por el- la diferencia de los flujos mágicos, ¿no? Listo. Esta ecuación de dónde lo he sacado, igual, está en la guía, ¿no? Y ahí lo pueden revisar. Bien, no hay mucha complicación en esta parte, ¿ya? Si se han dado cuenta en este caso, a diferencia de los anteriores laboratorios, no tenemos ¿cómo se dice? Una serie de valores tomados, ¿no? No se tiene porque es un poco difícil hacerlo en laboratorio, ya porque tendríamos que volver a hacer congelar el hielo, entonces es un poco complicado, ya. Es por eso que directamente se lo han tomado en una sola medición, ¿ya? Bien, entonces, ya una vez determinado el coeficiente de conductividad térmica experimental, por si acaso esto es experimental, es un valor experimental. Entonces, miren qué valor me está dando. Me está dando el valor de 0,1455, ¿no? Ya, entonces nosotros tenemos que tener un dato referencial, o sea, que otra persona en otro lado del mundo lo haya hecho el mismo experimento y ver cuánto le da. Yo este dato le he sacado igual de tablas para el plástico. Dice que su coeficiente de conductividad térmica varía entre 0,15 y 0,5, ¿no? Dependiendo también del tipo de plástico que sea, ¿no? Por eso nos está dando una gama de valores, ¿no? Desde 0,15 hasta 0,15, hasta 0,5. Entonces, mi coeficiente de conductividad medio que se acerca, ¿no? Pero para saber si este valor es correcto, entonces nosotros nos hemos planteado una hipótesis, ¿no? Entonces nos vamos a la parte de la hipótesis. Aquí está. A ver, ¿dónde está? No, 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 aquí no tenemos, ¿no? Pero tenemos que hacer esta tabla comparativa, ¿no? Tenemos que hallar siempre la incertidumbre. Recuerden que toda medición conlleva una incertidumbre, ¿no? En este caso, esta es una medición indirecta a través de mediciones directas e indirectas, tanto, ¿no? Entonces, por lo tanto, conlleva una incertidumbre. Entonces, calculamos la incertidumbre, como en la guía mismo nos dice, ¿no? A ver, ¿dónde está? Más arribita creo que estaba. Para la incertidumbre, sí está más arriba. Aquí está. Entonces, aquí está la formulación de la hipótesis. Esto es lo que estaba buscando.
Ya, entonces, para la incertidumbre del coeficiente de conductividad térmica K, mu K, perdón, U sub K, dice que va a ser igual a K sub P, donde K sub P es un coeficiente estadístico, ¿ya? K sub P, eh, dependiendo del nivel de confianza o un cierto grado de probabilidad, varía este valor. Tenemos tres valores en realidad, ¿no? Uno, 1,96 y creo que el otro es 0,5, si no me equivoco. Ya, pero dependiendo de qué probabilidad estemos manejando o con qué confianza estemos manejando, ¿no? En este caso, nos dice que para una probabilidad del 95%, K sub P vale, ¿cuánto? 1,96. Este es un valor estadístico, ¿ya? Así que simplemente vamos a anotar este valor, ¿ya? 1,96. No hay mucho que discutir en esto. Ya. Luego, ese valor está multiplicado por S sub K, donde S sub K, ¿qué es? La desviación estándar, ¿no? Ya, cociente de conductividad térmica. Entonces, S sub K va a ser igual a toda esta expresión, ¿no? Lambda L dividido entre A por delta T al cuadrado, multiplicado por la diferencia de flujos máxicos y multiplicado, fíjense, por una desviación o por una variabilidad de S delta T, ¿no? La desviación estándar del delta T, de las temperaturas, ¿no? De la resta de temperaturas. Este valor igual nos está dando la guía. Dice que vamos a suponer que la temperatura en ambas caras de la plaquita va a variar en un 10%. O sea, ¿qué significa eso? Que la medida que nosotros vamos a tomar de la temperatura en algún lado de la cara, ¿no? Va a ser más menos 10 grados. Eso nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, este valor va a valer 10. ¿Ya? Entonces, 10 por 1,96 sería 19,6, que es este valor. Y multiplicado por todo esto, ¿no? Entonces, la ecuación 13 ya nos está indicando cómo vamos a sacar la incertidumbre del coeficiente de conductividad térmica. ¿Listo? Entonces, simplemente he anotado esta fórmula, ¿no? Anotamos esa fórmula. La incertidumbre, entonces me dice que es 19,96, aquí está multiplicado por todo esto, y el delta T al cuadrado, ¿no? ¿Listo? Ya está. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿para qué me sirve esa incertidumbre? Esa incertidumbre me sirve para determinar el rango, ¿no? O la probabilidad, o el rango de probabilidades donde va a estar mi valor verdadero, ¿no? Entonces, como lo que hacíamos siempre, ¿no? Sacamos un coeficiente de conductividad mínimo y un máximo, ¿no? Ese es el rango, ¿no? Entonces, que va desde 0,1131 hasta 0,1779, ¿no? ¿Cómo he sacado esto? El mínimo simplemente he restado del valor que yo he calculado de 0,14 menos la incertidumbre, ¿no? Ese sería el mínimo. Y el máximo sería el valor más la incertidumbre, que sería 0,17. ¿Listo? Entonces, ahí está mi rango, ¿no? De 0,11 a 0,17. En la guía ya lo grafica, ¿no? A ver, vamos a ir esa partecita. Aquí está. Entonces dice, ¿no? Tenemos dos datos, uno experimental y otro referencial, ¿no? El experimental es el que hemos calculado y el referencial es de tablas. Entonces, fíjense, para el vidrio, por ejemplo. Para el vidrio, la guía ha calculado, fíjense, en el valor experimental de 0,71, ¿no? Un valor de 0,71, que más o menos está por aquí. 0,71, ¿no? Aquí, más o menos aquí al medio. Entonces, tiene un valor mínimo que va a ser este valor experimental menos su incertidumbre, menos 0,16, ¿no? Que más o menos me dará pues 0, aquí 0,50 y algo, ¿no? 0,55, algo así. Entonces tiene un valor mínimo y un valor máximo, como hemos calculado, ¿no? Ya, fíjense que ese es el experimental. Ahora el referencial, fíjense que el referencial igual es como el de tablas, lo que les he mostrado, ¿no? Va de un valor y va a otro valor, de 0,6 a 1. En ese rango se puede encontrar el coeficiente de conductividad del vidrio. Entonces, de 0,6 a 1, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros intersectamos eh, estos dos rangos, fíjense que tenemos una amplia probabilidad, a decirlo así, de que nuestra hipótesis sí es correcta, ¿no? Y de que el valor verdadero sí se va a encontrar
en ese rango de intersección, ¿no? Entonces, si analizamos nuestro cálculo, entonces fíjense que va de 0,11 a 0,17. Esto ustedes tal vez lo pueden graficar, ¿ya? Y aquí que va de 0,15 a 0,5. Entonces sí va a intersectar, ¿no? Sí va a intersectar. En el caso de que no intersectaría, entonces en ese caso sí habría que volver a tomar datos, eh, porque algo no se ha considerado, digamos, ¿no? Entonces habría que discutir un poco eso, porque está fallando. Pero en este caso sí está intersectando, ¿no? Bien, entonces esto ustedes grafíquenlo como está en la guía y listo. Bien, estoy abierto a cualquier duda que tengan posteriormente. Yo sé que ahora lo van a copiar esto. Ustedes háganlo para el vidrio, lo mismo, ¿ya? Copien las mismas fórmulas, todo lo mismo, no hay más, no hay que hacer otra cosa, ¿ya? Para el vidrio, copienlo. El lambda de fusión siempre es el mismo para toditos, ¿no? Porque estamos hablando del hielo para todos. Después el espesor de la placa, eso sí va variando, ¿no? Hay que fijarse aquí que el espesor de la placa está variando. Los diámetros también están variando. ¿Qué más está variando? Las masas totales y su tiempo. Ah, bueno, el tiempo es el mismo para todos, ¿no? 300. Ya, pero considerando eso, entonces ustedes hacen para el vidrio, van a tener su coeficiente de conductividad, sacan su incertidumbre, un valor mínimo, máximo, un referencial siempre hay que tener. Esto lo pueden sacar del internet. Anotan coeficiente de conductividad para el vidrio, pero aquí todavía en la guía ya nos está dando eso, ¿no? El experimental, ¿cuánto es? Para el vidrio de 0,6 a 1. Dice. Entonces, eso mismo copian, no hay problema. ¿Ya? Listo, chicos, espero que les haya ayudado. Eh, Hasta otra oportunidad.